oportunidad que nos das una vez más, Señor, de escudriñar tus escrituras, Señor. Que la luz de tu palabra, Señor, que el amor de Cristo sea reflejado una vez más a través de ella y seas tú, Señor, hablando a cada corazón, a cada familia. Y no solamente a las madres, sino también a hijos y a esposos, Señor, que están hoy reunidos en esta reunión escuchando y buscando más de ti. Que sea tu palabra, Dios Todopoderoso, llegando con poder a cada uno de los hogares y seas tú transformando y formando nuestras vidas como siempre lo has hecho. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu fidelidad. Y gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque siempre estás obrando y siempre nos muestras de tu gracia y tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les dije, no vamos a tener tiempo para ver a todas las damitas que hay en la Biblia, ¿no? Pero vamos a empezar con una de ellas, vamos a empezar con una de las madres que realmente es la que nos da como esa base a seguir, a empezar a ver a las demás para tomar o entender realmente lo que debe ser no solamente una madre, sino una mujer, pues, en todo su esplendor. Y la primera de las damitas que vamos a ver hoy se llama Eva, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado el nombre de Eva? La primera mujer que está ahí escrita en la Biblia, ¿cierto? Nos la encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 20. Dice la Biblia, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva debió haber sido una mujer de una belleza increíble. Podríamos decir que llegó a ser, por decirlo en nuestros términos, ¿no? Como la obra maestra de Dios, si lo quisieran ver de esa manera, por el trabajo creativo que Dios llevó, ¿no? A diseñarla y a crearla directamente de su mano, poniéndole ese cuidado, poniéndole esa atención a cada detalle. Eva, a diferencia de Adán, ella no fue hecha del polvo, sino que fue diseñada cuidadosamente a partir de los huesos y la carne de Adán. Adán fue ese polvo refinado, pero dice que el Señor puso a dormir a Adán y de él fue que creó a la mujer, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Eva o cuando hablamos de la mujer en general, ¿cierto? Podríamos decir que Dios dejó como lo mejor para lo último, ¿no? Creando a esta mujer, creando esa ayuda idónea para Adán y creando esa figura femenina, ¿no? Que iba a ser la representación de una mujer perfecta eh, para las demás. ¿Cuándo? En su estado original. No solamente Eva, sino todas las mujeres. Si Eva nunca, o bueno, la humanidad nunca hubiera caído, nunca hubiera pecado, nunca hubieran comido de ese fruto, en su estado original, Eva no hubiera tenido ninguna contaminación, ¿sí? No ha sido contaminada por el mal, hubiera sido libre de enfermedades, libre de todos los defectos. Y en pocas palabras podríamos decir que antes de su caída, Eva era la imagen de la perfección femenina en todas las áreas, incluyendo el área maternal, ¿sí? Y Eva, antes de su caída, antes de desobedecer y pegarle el mordisco a esta manzana, a este fruto, antes de esa caída, Eva en todos los sentidos era perfecta, en su gracia, en su encanto, sus virtudes, su ingenio, su inteligencia, ¿sí? E incluso su inocencia nos muestra la pureza de esta mujer. Y muchos dirían, bueno, no, mi mamá o mi esposa o mi amiga o mi mujer son personas, son las mejores mujeres del mundo. Necesitamos recordar que incluso estas mujeres que por más perfectas y buenas que sean, todavía no están en el estándar que Dios las tenía antes de la caída, ¿sí? Siempre hay más que el Señor está tratando de restaurar, ¿cierto? Y, y Eva era así, era perfecta, ¿no? Era encantadora, era virtuosa, era ingeniosa e inteligente. Y eso nos empieza a mostrar el plan original que Dios tenía con la mujer, ¿cierto? Físicamente, podríamos asumir que Eva era de belleza y un puro esplendor, ¿sí? Pero para no asumir, más bien vayámonos a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no nos da ninguna descripción física de Eva, ¿sí? Su belleza y su resplandor, por más increíble que uno se imagine que sea, no se menciona en la Biblia. ¿En qué se enfoca la Biblia cuando habla de Eva o cuando habla de la mujer? Se enfoca en que Eva o la mujer en sí eh, se está enfocando en el deber que ella tiene con su creador. ¿Sí? No se enfoca en que qué bonita la formó, no se enfoca en sus cualidades, no se enfoca así en su mente, en su corazón, se está enfocando primeramente en el deber que ella tiene con Dios, ¿sí? Y vemos que todo esto entonces nos recuerda, ¿no? Rasgos distintivos de la verdadera excelencia femenina, que tristemente nuestra sociedad que se ha encargado de hacer se ha encargado de mostrar que la excelencia femenina son solamente rasgos superficiales y físicos, pero para Dios la excelencia femenina va mucho más de las cosas superficiales.
Para Dios, ¿qué es la excelencia femenina? Todo su interior, su corazón, su mente, su espíritu, que sea restaurado a la imagen de Cristo, que sea restaurado a esa imagen femenina antes de la caída, antes de que Eva hubiera fallado. Ese es el plan original que Dios está tratando de restaurar a través de Cristo, no solamente a toda la humanidad, sino hoy hablando pues específicamente de las mujeres y las mamitas, que esas áreas sean restauradas a través de Cristo. Em, y hablando un poco más, ¿cierto? Un poco más allá de solamente ser mamá, necesitamos ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios define como a una mujer ideal, ¿sí? Una mujer ideal, una esposa ideal, una amiga ideal, una mamá ideal. Eso no nos va a contar a nosotros la sociedad, eso no nos los va a contar a nosotros los amigos o la familia, eso lo vamos a encontrar plasmado en la Biblia, ¿cierto? Y la descripción de Eva antes de su caída, no después, antes de su caída, antes de la desobediencia, es un recordatorio de las verdaderas prioridades que una mujer, una esposa y una madre deben tener, ¿sí? Nuevamente, necesitamos entonces empezar a examinar la vida de todas estas personitas, la vida de Eva y la vida de las otras mujeres que vamos a ver, para entender esas prioridades que una mujer, una esposa y una madre deben tener. Y uno se podría poner a pensar como Eva, siendo la madre de todos los vivientes, ¿cierto? Nos dice Génesis 3:20, siendo una figura, por decirlo así, tan importante, un personaje tan importante en la caída y en la historia de la redención de la humanidad, solamente se nombra 4 veces en la Biblia. Eva, una mujer tan importante que uno diría, se encuentra en Génesis, se encuentra 2 veces en el Antiguo Testamento y se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. Ahorita más adelante vemos en Segunda de Corintios y en Primera de Timoteo. ¿Sí? Pero cuando empezamos a estudiar todo esto, nos damos cuenta que esa descripción de esa mujer perfecta, de esas prioridades que la mujer, la esposa y la madre deben tener, solamente se encuentran antes de la caída de Eva. Y lo que el Señor está tratando de hacer, ya cuando Cristo viene a la vida de cada mujer, cada madre, a través del Espíritu Santo, es restaurar todas esas prioridades y esas cualidades que Él tenía planeado antes de todo esto. Y nos ponemos a ver entonces cómo la Biblia se enfoca más es en el interior de la madre o en el interior de las mujeres que vamos a ver en el día de hoy. Y estos pasajes de la Biblia, curiosamente, no nos hablan de cosas que uno como que le gustaría saber. Ay, quién sabe cuántos hijos habrá llegado a tener Eva. Bíblicamente solamente que se sabe, ¿no? Que tuvo Caín, Abel y ¿quién más? Y Set. Solamente se sabe de ellos tres, pero no se sabe qué otros hijos tuvo, ¿cierto? Tal vez otras personas, ¿no? Tratando de saber cuántos años tuvo, dónde o cómo murió, pero bíblicamente no nos habla nada de eso. Cuando se habla de Eva, bíblicamente se habla como de una manera muy abreviada, pero en las pequeñas partes, cuando se habla de Eva, ahí sí nos habla de una manera tan detallada sobre qué. Nos habla sobre su creación, nos habla sobre su tentación y también nos habla sobre su caída, la maldición que recibió por desobedecer, pero también nos habla de la esperanza a la cual Eva se aferró, ¿cierto? Y todo eso nos ayuda entonces a entender no solamente a Eva, no solamente a todas las mujeres de la Biblia, sino que también nos ayuda a empezar a entender a todas las mujeres que están aquí conectadas, todas las mujeres que conocemos, ¿sí? Sean o no sean madres todavía. Y para entender, ¿no? Cómo el resto de todas estas damitas y madres, incluso en sus mejores momentos y también en sus caídas, imperfecciones y fallas, necesitan volver a ese plan original, necesitan volver a buscar cuál fue ese primer diseño que hubo, ¿para qué? Para poder llegar a entender su propio interior. Si no se entiende eso, va a ser muy difícil arreglar aquellas cosas que todavía afligen el corazón de muchas mamás, ¿sí? Y bueno, creo que podríamos resumir, ¿no? La creación de Eva, pero ha sido un tema como que ya muchas veces le hemos hablado y me gustaría un poquito tal vez avanzar más allá, ¿cierto? Obviamente recordando que qué pasó con Eva, ¿sí? La creación de Eva es una muestra más o es un recordatorio más en la cual tú y yo podemos ver la gracia de Dios, ¿sí o no? La gracia de Dios, ¿qué es? ¿Sí se acuerdan? La gracia de Dios es algo que no se merece, ¿sí? Tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Es algo que no se merece porque es que me esforcé lo suficiente, ¿sí? Por más esforzado que tú seas, no vas a lograr tener la gracia de Dios. Es algo que no se logra con actividades, no es algo que se logra con decisiones, ¿sí? De parte nuestra, sino que es dada
libremente de la buena voluntad de Dios. Esa es la gracia de Dios, es dada buena de la voluntad de Dios, no es porque no lo merezcamos. Y la creación de Eva, ¿sí? La creación de Eva es una muestra más de la gracia de Dios. En la Biblia no hay absolutamente en ningún lado indicación de que Adán hubiera dicho a Dios que necesitaba o que quería una mujer. Sí, Adán nunca tuvo una conversación con Dios y le dijo, hey, ¿por qué no me crea a alguien más así como yo, pero que sea una mujer y que me acompañe? No, Adán en ningún momento le pidió a Dios esa compañía. Tampoco se ve en la Biblia un hecho de que Adán haya hecho pues lo suficiente para que se mereciera a una mujer, ¿cierto? Eva fue dada a Adán de la gracia y de la generosidad y del amor de Dios. Dios no creó a la mujer porque es que Adán había tenido el jardín bien bonito y se puso juicioso y nombró todos los animales, por más raros que sean algunos los nombres que le puso. Pero no es que porque Adán hizo toda esa tarea y se esforzó, por eso es que Dios le dijo, ah, mira, aquí le regalo algo que se merece, le doy su premio, por decirlo así. Eva no fue ningún premio, Eva no fue nada de eso. Eva es y fue una representación de la gracia y el amor de Dios, ¿sí? Hablando de la buena voluntad de Dios que tiene con el hombre. Eva llegó a ser esa ayuda idónea para Adán en cada área personal, no solamente como hombre, sino también más adelante como esposo, ¿sí? Y empezaron a ver, ¿no? Cómo una mujer realmente es tan importante y cómo Dios la diseñó de esa manera tan especial. Vemos entonces que a través de la vida de Eva, las mujeres y las madres en la vida de cada uno de nosotros, hablándole a los hijos, hablándole a los esposos, a los hombres de cada familia, cada mujer que tú tienes en tu vida, cada mamá que tú veas por ahí en la calle, cada amiga, ¿sí? Tu esposa, todas estas damitas que tú veas y conozcas, debería ser para nosotros los hombres y los hijos un recordatorio instantáneo de la gracia y la generosidad de Dios. Tú y yo no nos merecíamos unas mamás tan buenas, no nos merecíamos unas mujeres tan especiales aquí en el ministerio, ¿sí? Por más esforzados que seamos, por más cosas buenas que pensemos que hagamos, no nos lo merecemos. Pero de la gracia y de la misericordia de Dios, Él nos muestra que es parte de su creación y el plan que tiene, ¿cierto? Y bueno, hasta ahí uno podría pintar todo bonito y decir, ya llegamos ya hasta aquí, pero hay un pero, ¿no? En toda esta ecuación hay un pero y es que cuando Eva falló, cuando la humanidad y toda la creación pues cayó, cuando todos pecamos, empezamos a darnos cuenta que ya las cosas no son como tan fáciles y tan bonitas como estaban pintadas en los primeros 3 capítulos de Génesis, ¿cierto? Vemos que ahora estamos viviendo ¿dónde? En un mundo imperfecto, en un mundo terrible, ¿cierto? Un día en el que ya no se le puede decir feliz día de la mujer a todas las mamás o feliz día de la madre a todas las mamás, o se le celebra el día de las madres a todas las madres. Hay unas que uno dice, uy, pero no, a esta mujer como que mejor no le celebremos el día de la madre porque no ha sido buena madre, ¿no? ¿Por qué? Porque ese diseño original de madre y de mujer fue roto en esa caída y necesita ser restaurado, ¿sí? Por eso muchas madres y mujeres no son esa ayuda idónea para sus esposos. Por eso muchas madres y mujeres no muestran el amor de Dios a través de sus vidas, no guían a sus hijos y no cuidan de sus familias. ¿Por qué? Porque todo eso fue roto desde la caída. Y algo que quiere hacer el Señor es restaurar cada una de estas áreas en la vida de todas las mujeres y todas las mamitas que nos acompañan en el día de hoy. Por eso yo digo que no existen las supermamás, no existen. Y espero que no me lo tomen a mal, ¿sí? No me tomen a mal que yo sé que muchas de ustedes son como las del videíto que se trasnochan hasta quién sabe qué horas para hacerle el disfraz al niño y después resulta que no era ese, ¿no? Yo sé que ustedes son mujeres muy esforzadas y sí, por supuesto que hay madres, sí, hay mamás que hacen hasta lo imposible por sus familias, hacen sacrificios, ¿cierto? Son ese tipo de mujeres que prefieren aguantarse el hambre y darle el plato de comida a los hijos que, o uno de hombre dice, vaya, pregúntele a su mamá a ver qué hay de comer. Sí, pero la mamá es la que se quita como esa cuchara de comida, ese plato de comida y prefiere entregárselo a sus hijos, ¿sí? Hay muchos sacrificios que hacen las mamás, hay trabajos que pasan que muchas veces el hombre o los hijos no se llegan a dar cuenta. Pero a pesar de todos esos sacrificios, a pesar de todas esas buenas obras, a pesar de hacer hasta lo imposible, ¿sí? Nada de eso garantiza la salvación ni de ellas ni de sus familias. ¿O sí?
eso solamente se queda en ¿qué? En buenas obras, ¿sí? Eso son solamente buenas obras. Por eso incluso las supermamás llenas de buenas obras, ¿sí? De las que el mundo tanto nos habla, también necesitan de Cristo, ¿sí? Las supermamás que hacen todo esto, algunas de las áreas en las que fueron quebrantadas cuando Eva cayó, incluso estas supermamás tienen algunas cositas que necesitan ser renovadas y transformadas en el amor y la gracia de Dios. Y por eso, no solamente las mamás, todas las mujeres necesitan, al igual que el resto de nosotros, también los hombres, la ayuda de Dios y necesitan la guía de la palabra de Dios. Desde el momento que Eva falló, desde el momento que ella comió de este fruto, la historia de todas las mujeres empezó a cambiar, empezó a cambiar. Ya esa historia es una nueva, que es la que estamos viviendo hasta el día de hoy. Por eso hasta el día de hoy, por más supermamás que sean, encontramos madres y mujeres frustradas, afligidas, vemos a madres vulnerables en bastantes situaciones, ¿sí o no? Muchas veces, ¿qué hacen las supermamás? No, pues ellas prefieren esconder esa frustración, esa aflicción, esa vulnerabilidad. La esconden en esos momentos privados cuando nadie más las ve. Pero ¿quién sí ve todo eso? Obviamente el Señor. Dios es el que puede ver incluso esas áreas de las vidas. Que aunque el mundo diga, wow, mira esta mamá tan especial, mira qué sacrificios, mira qué mujer tan espectacular. Dios se da cuenta que por más espectacular que sea en la manera superficial, Él también está buscando restaurar el interior, esas frustraciones, esa aflicción y esa vulnerabilidad que muchas encuentran. Solamente la están viviendo, ¿por qué? Por esa caída que tuvo Eva en el principio. Por eso es importante volver al plan básico que Dios tenía para todos. Había una expectativa, ¿sí? Había algo que se esperaba de Eva, pero lamentablemente ella no lo pudo lograr. Y en la misericordia y en el amor de Dios, Él le da una oportunidad no solamente a ella, sino a toda la humanidad para entender ese plan de redención que Él tiene, ¿sí? Para volver a ese plan original y para que incluso las mamitas y las mujeres puedan llegar a qué? A cumplir el plan y las expectativas que Dios le había dado o tenía para Eva. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a ver, no solamente en Eva, sino en todos los personajes de la Biblia y encontrar ese espejo con nosotros, ¿cierto? Hoy especialmente enfocándonos en las mamás y en las damitas, ¿cierto? Cómo incluso ellas pueden llegar a disfrutar, vivir y entender el plan y las expectativas de Dios, ¿sí? Llegar a disfrutar todo eso, porque muchas veces es una carga, muchas veces es una frustración, muchas veces es puro dolor y aflicción, pero en el plan original de Dios, el plan de ser mamá, no era de aflicción, no era de dolor, no era de frustración, pero tristemente es algo que, ¿qué? Como vivimos en un mundo caído, es algo con lo que ellas tienen que vivir, ¿cierto? Pero Dios está tratando de restaurar todas estas cosas en la vida de cada una de ellas. Y eso es lo que nos habla entonces Eva, ¿cierto? En esas pequeñas partes donde se habla resumidamente de ella, vemos que aunque uno lo quisiera leer así como de reojo y pasarlo por encimita, hay muchas cosas que nos habla, ¿cierto? Que habla realmente al interior de las madres, habla realmente al diseño original que Dios tenía con las mujeres. Y vamos entonces más adelante ya a ver a otras mujeres de la Biblia que, aunque ya no fueron perfectas, por decirlo así, como el plan original de Dios, han sido renovadas o han encontrado solución en la presencia de Dios. Una de estas madres la encontramos en Primera de Samuel 11. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la mamá de Samuel. ¿Sí saben quién es la mamá de Samuel? Ana. Ana es la mamá de Samuel. Y Samuel fue un profeta increíble, fue una persona supremamente importante para la nación de Israel. Y vamos a leer un poquito aquí de Ana. Ana capítulo 1, perdón, Ana capítulo 1, ay Dios. Primera de Samuel capítulo 11. Capítulo 1, versículo 11 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué estaba orando y llorando Ana? Porque ella anhelaba tener un bebé, ella anhelaba tener un hijo, pero lamentablemente no lo podía tener. Y entonces dice que ella estaba muy amargada, ya estaba orando, ¿cierto? Y sí lloró abundantemente. Versículo 11 dice, e hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidaré no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere, digiere tu vino. Y Ana le respondió, diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada en el espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una impía, porque la magnitud de mi, perdón, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado y hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve con paz y el Dios de Israel te otorgue tu petición. Entonces era una persona que realmente estaba completamente afligida porque quería un bebé. Ella anhelaba tener a su hijo, ¿cierto? Y estaba allí en el espíritu, en oración, pidiéndole a Dios por eso. Em, Era una amargura que nadie lograba entender. ¿Y qué entendió esta mamá o esta mujer incluso antes de tener a su bebé? Que ella necesitaba ir a la presencia de Dios, que ella necesitaba entregarle todas sus cargas y sus necesidades a Dios. Y vemos, ¿no? Cómo la vida de Ana entonces nos recuerda cómo las mujeres y las madres necesitan ser dependientes de Dios, necesitan ser dependientes y tener una fuerte vida de oración, ¿sí? Es una área que tal vez las mamás en tantas sus ocupaciones y cositas que tienen que hacer, la dejan muchas veces a un lado, ¿cierto? Pero la oración también es sumamente importante para ellas. Es algo que debemos mantener firme, no solamente las mamás, eso también es para todos, ¿cierto? Que se apliquen en cualquier situación que estemos viviendo. La vida de Ana nos muestra a una madre que, como estábamos hablando ahorita en la adoración, todo viene de Dios y todo es para Dios. Incluso que esa bendición que fue su hijo, Samuel, ¿sí? Samuelito, esta persona especial, yo me imagino ese bebé que ella no lo quería soltar, pero incluso antes de tenerlo, ella le dice, Señor, si tú me concedes esto, yo te lo voy a dar a ti para que sea para tu servicio. Sé que viene de ti y es para ti, ¿sí? Los hijos se vuelven esos instrumentos también y Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. Y la vida de Ana nos muestra eso, ¿cierto? Esa, incluso esa bendición que ella recibió, que la dejó ir más adelante, ¿cierto? Dice la Biblia en el versículo 23, primera Samuel, en el versículo 23 dice que ella cuidó y crió a su hijo, ¿sí? Dice que fue, lo crió hasta que fue destetado y dice que ya después ella lo llevó a que estuviera en el servicio. Esa palabra en el idioma original hebreo se refiere a cuando el niño ya hubiera madurado, ¿sí? Se trata de haberlo tratado bien, habla como de tratarlo con generosidad. Y en esa época, cuando se hablaba de madurar o cuando se hablaba de criar un niño o destetarlo, no era al año, a los 2 años. En esa cultura es hasta los 12 años y cuando el niño empieza a formar una conciencia ante el pecado. Entonces no es que Samuelito lo hayan dejado ahí sin mamá, ¿no? Al añito, ¿no? Él estuvo un buen tiempo con su mamá y la mamá que hizo, se encargó de criarlo, de ejercer y cumplir, ¿no? O bueno, Dios le dio la oportunidad de cumplir ese anhelo que ella tenía de ser mamá, ¿sí? De criarlo hasta esta edad, ejercer esa labor con Samuel que lo llevó a ser un hombre tan importante para Israel. Por eso una mujer y una mamá que se mantienen en la palabra de Dios, que se mantienen buscando de Él, cada día pueden llevar una vida de oración que las lleva a cuidar a sus familias, sí, que las lleva a cuidar a todos, a su esposo, a sus hijitos de una manera tan especial. Y Ana es un vivo ejemplo de esta realidad. La oración es indispensable incluso para las supermamás que piensan que pueden hacerlo todo. En esas oraciones pueden entregar sus cargas, sus frustraciones, su aflicción. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerlo todo. Claro que sí, en este mundo no vemos cómo estas mujeres han llegado a entregar y a esforzarse de tal manera, pero aún así son seres humanos que se cargan, que se frustran y que se cansan. Y en medio de la oración, esas cargas se pueden entregar al Señor y volver a ese plan y ese diseño original de disfrutar ser mamá, de disfrutar ese plan que Dios tenía para cada una de ustedes. Para entrar un poquito más en tema en lo que es de la crianza, vemos también cómo la Biblia nos habla de este tema. Primera de Timoteo 2, del versículo 13 al 15, ¿no? Nos hace un llamado especial a la crianza de los hijos, recordándonos nuevamente esas acciones originales de Eva. ¿Sí se acuerdan que Eva sale 2 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento?
Esta es otra vez en las que se aparece nuevamente el nombre de Eva, recordando qué fue lo que se rompió, qué fue lo que pasó allá en Génesis y qué fue lo que pasó con todas las damitas a partir de ese momento. Dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Ahí cuando nos habla de que se salvará engendrando hijos, esa palabra engendrando no se refiere solamente pues a tenerlos, ¿sí? Esa palabra también se refiere a cuidarlos y a criarlos. Y también nos dice pero se salvará, ¿sí? No se refiere a salvarse o no se refiere pues a la vida eterna, sino imagínense, todas las mamás se van derechito para el cielo, ¿sí? Cuando se habla de, sí, cuando se habla de se salvará engendrando, criando, cuidando hijos, permaneciéndose en fe, en amor, santidad, ahí se está refiriendo a que encontrará seguridad, a que encontrará propósito, a que encontrará la libertad que encuentran en dónde, en el plan original de Dios, el plan original de Dios, en ese llamado y en esa labor tan especial que ejercen. Por eso las mamitas que están tan pegadas a Dios, esas mujeres que viven en oración, esas super mamás que reconocen la gran necesidad y dependencia de un Salvador, son las mujeres que realmente disfrutan más esa labor de ser mamá. No se ven afligidas, es algo que realmente se gozan. Por eso la crianza de los hijos es tan importante, no solamente para ellos. Obviamente que los hijos necesitan esa crianza de mamá, pero también es importante para quién, para ella. ¿Por qué? Porque eso empieza a llenar su interior de una manera especial, cumpliendo el propósito, cumpliendo todo el plan de Dios que le da seguridad y que le da libertad. Tristemente, tú y yo vivimos en una sociedad donde ¿qué pasa con la crianza de los hijos? Ha pasado a manos de otras personas, ha pasado esa crianza a manos de otras, otras cosas, ¿cierto? A raíz de sea cual sea la situación. Pero la palabra de Dios nos recuerda en el día de hoy que esa tarea no es para dejársela a nadie más, y esa tarea de la crianza de los hijos no es para dejársela a los abuelos, esa crianza de los hijos no es para dejárselo a la cultura en la que vivimos. Imagínense si entregamos la crianza a nuestros hijos al mundo en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántos no le están dejando la crianza de sus hijos a la televisión, ¿sí? En esta sociedad en la que estamos, que YouTube se volvió el que está criando bebés y niños, Netflix se está volviendo ese nuevo papá o mamá, entre comillas, que está criando niños. Eh, y muchos otros, ¿no? Por ejemplo, entregándole la crianza de sus hijos a la escuela, esperando que la escuela pues críe a sus hijos y los forme como personas que deberían ser, o incluso, ¿no? ¿Cómo no? Llevar a sus hijos y esperar que la iglesia los críe. La mamá no puede hacer eso. La mamá es la cual debe estar criando a sus hijos y entender que en ella Dios le dio esa labor tan especial que necesita ejercer. Esa tarea, aunque se le pueda entregar a otras cosas, se le puede entregar a otras personas, no va a ser igual, ni va a llegar a parecerse como a lo que la madre realmente puede hacer criando a sus mismos hijos. Por eso todas las mamitas deben ser fieles a esa tarea que Dios les ha dado, ¿sí? ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios, no solamente para encontrar seguridad, propósito, para encontrar libertad y la bendición de Dios, sino que ejerzan su labor y ejerzan su tarea para glorificar el nombre de Dios y para dar testimonio de la palabra de Dios. Sí, como nos dice 2 de Timoteo 4:5, nos habla de las mujeres y y las mamás en especial, dice, mujeres amen a sus maridos y a sus hijos, sean prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, la vida de una mamá, la vida de una mujer que está en la palabra de Dios, la vida de una mujer que está criando a sus hijos a la luz de la palabra de Dios y no está entregándole la crianza a nada ni nadie más, sino que está ejerciendo esa labor original, no solamente va a disfrutar de un propósito, no solamente va a disfrutar de la libertad, no solamente va a disfrutar de seguridad, sino que ¿qué? Va a ser de buen testimonio, va a ser de buen testimonio para los demás, ¿sí? Para que no sean llamadas o para que no se repita esa historia triste de Ezequiel 16. Yo no sé si ustedes han leído esa historia. Dice Ezequiel 16, versículo 44. Este profeta, ¿no? Pues está hablando de las cosas que están por venir a Israel, a Jerusalén, esta ciudad que ha decaído de muchas maneras, ¿cierto? Y el profeta está haciendo un llamado de atención muy, pero muy fuerte
usando una analogía como muy curiosa. Él está usando una analogía de una madre. Ezequiel 16:44 dice, He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti, y el refrán que dice, ¿cuál la madre? Tal la hija. O en la traducción urbana, de tal palo, tal astilla. ¿Sí? O de la nueva traducción urbana, hijo de tigre, sale pintado. Ahí nos está como dando a entender. Ese ejemplo de esa hija de la cual se está hablando en Ezequiel 16:44, ¿por qué se está hablando así de esa hija? Obviamente, porque todo eso vino del ejemplo de la madre. Y lo que nos habla un poquito más adelante, el versículo 45 de Ezequiel 16, no es un ejemplo bonito, no nos está hablando de unas hijas que dicen, mira, hijo de tigre sale pintado, ¿no? O de tal palo, tal astilla, mira qué hija tan espectacular, qué especial, ¿no? Ahí nos está hablando de una madre que fue tan, pero tan de mala influencia para sus hijas, en este caso, haciendo la analogía con Jerusalén, ¿cierto? Esa hija simbólica que llevó a las hijas a qué? A corromperse, a desviarse del camino, a estar llena de soberbia y de injusticia, ¿sí? A la hija a la cual se está refiriendo Ezequiel en esta analogía, obviamente es a Jerusalén, diciendo como que incluso sus hermanas, dice que está tratando a Israel, perdón, a Jerusalén, como que tiene hermanas, dice que son Samaria y Sodoma. No sé si ustedes se acuerdan de lo que hemos hablado en estas últimas semanitas, pero ¿qué ha pasado en esas ciudades? ¿Qué ha pasado? ¿Había algo bueno en Sodoma? ¿Había algo bueno en Samaria? Nada bueno. Y aquí la palabra de Dios nos está dando a entender de que Jerusalén, ¿cierto? Era como esa hija que tuvo mal ejemplo de su madre y llegó a corromperse a tal punto de ser llamada como Samaria o la misma Sodoma. Estas ciudades que hemos visto fueron de lo peor. Todo haciendo analogía de lo que una madre puede hacer con sus hijos. Y nos muestra entonces la importancia del buen ejemplo y el buen testimonio que las mamás deben tener, ¿cierto? Con sus hijos, en su crianza, en su amor, ¿sí? En su perdón, en mantenerse en la justicia, en mantenerse en la verdad, en mantenerse en una vida de oración. Por eso la pregunta es, ¿qué ejemplo se le están dando a sus hijos? ¿Sí? Si ven cómo entonces incluso las supermamás necesitan tanto de la guía y de la misericordia de Dios. Tal vez ninguna mamá acá esté en esa situación como habla Ezequiel 44, ¿no? ¿Se imaginan? Pero sé que hay cositas que cada uno dice, ¿sabes qué? Creo que no estoy dando buen testimonio de esto o de lo otro. Y hoy el Señor está tratando de qué? De recordar que hay cosas que incluso las mamás necesitan cambiar, mejorar, restaurar. ¿Para qué? Para volver al plan original que Dios tenía con cada una de ellas. Y para ir cerrando, ¿no? Para que no se nos vaya todo el día y puedan ir a disfrutar con sus familias, ¿no? Vamos a ir a ver otras mamitas ya para terminar, que nos recuerdan también, ¿no? De ese plan que Dios tiene con ustedes, de esta bendición que es para nosotros, ¿no? Poder contar con cada una de ellas. Y hay varias mamás en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Curiosamente se empieza, ¿no? Uno a acordar, no lo tenía en las notas, pero esta mañana, por ejemplo, me acordaba de otra mamá, no me acuerdo el nombre, pero dice que Salomón estaba con dos mujeres que tuvieron un bebé, que un bebé, estaban peleando por este bebé. Y él dice, bueno, ¿sabe qué? Para que dejen de pelear, cortemos al bebé por la mitad y cada quien coja su pedazo y ya, no peleen más. Y la mamá del niño dice, no, ¿sabe qué? Deje que se lo lleve ella. Y Salomón en ese momento supo que la verdadera mamá, ¿quién era? La que estaba dispuesta a entregarlo, la que estaba dispuesta a sacrificar incluso, ¿no? Estar a la ausencia de su propio hijo para que él estuviera sano y salvo, ¿sí o no? Hay otra mamá por allá en Jueces, ¿no? La mamá de Sansón. Sí, esta mamá que se esforzó tanto en criar a su hijo, mantenerlo en los buenos caminos de justicia, que no bebiera sidra, ¿cierto? Que estuviera siempre a la tarea que Dios lo llamó a hacer, pero aún así, ¿qué pasó? Ya cuando ella cumplió pues su labor de mamá, el hijo pues se rebeló, hizo lo que quiso, pero ¿qué pasó con ella? Ella cumplió su labor, ella cumplió todo lo que tenía que hacer hasta que Dios le dijo, bueno, ya tu hijo está grande, ya él puede tomar sus decisiones y ya eso es entre él y yo. Sí, pero esa labor de mamá también mantuvo a Sansón de cierta manera hasta cierto punto firme,
pero ya después pues que vinieron las consecuencias de sus propias acciones. Y hay otra mamita, ¿no? Que nos habla en Éxodo. ¿Si se acuerdan de la mamá de Moisés? La mamá de Moisés. A ver, una mamita que me haga el favor y me ayude a leer Éxodo, capítulo 2 del versículo al 1, del 1 al 10. Éxodo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Yo lo hago. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya a llamar y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Gracias. Entonces, ¿qué nos dice este capítulo, ¿no? O este pasaje del libro de Éxodo? Nos recuerda también a una madre más, ¿cierto? Vemos la madre Moisés, que en esa época ellos estaban matando a todos los niños, no sé si se acuerdan. ¿Y qué hizo esta mamá? Ella lo escondió por 3 meses, ¿sí? Para que no lo mataran, pero allá llegó un tiempo como que dijo, ya no sé qué hacer. Y aún así, Dios tuvo misericordia de esas acciones, de la fidelidad que tuvo, de esa labor de madre que ella tenía, ¿no? De cuidarlo, de defenderlo, protegerlo como del lugar. Esta mujer dice que se formó ahí su canastica, que le puso arcilla, que le puso todo esto para que tratara pues de ocultar los llantos del bebé, el sonido para que no lo encontraran. Y en todo eso nos muestra que la madre llega incluso, ¿no? A ese punto de encontrar el bienestar de sus hijos a pesar de cualquier cosa, ¿sí? No la importancia de sus hijos nos muestra que eso solamente lo hace una mamá. A ese punto llega una mamá, ¿cierto? De llegar a ese lugar de entregarlo todo, sacrificar, ¿no? Yo me imagino el dolor que ella tuvo de entregar a su hijo, así como esta otra mujer del- se me fue, del capítulo cuando nos habla de Salomón y estas dos mujeres, ¿sí? El dolor que esa madre tuvo para entregar a su hijo. O el dolor, por ejemplo, que María tuvo cuando entregó a su hijo Jesús. O bueno, no lo entregó, mismo Jesús se entregó, pero digo que ella tuvo como que despegarse de él y decir, hasta aquí llegó la vida de mi hijo. Pero tanto es el amor y la misericordia de Dios que incluso Jesús nos muestra que estando en la cruz, Él muestra un amor más allá que el de una madre. Y dices, yo sé, madre, que tú has dado mucho por mí, pero en ese momento en la cruz, Jesús tuvo más que darle a su madre, a esta mujer que fue pues especial para él, y le dice, no te preocupes, dejo aquí a Juan, sí, mi discípulo amado, le dice, hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo, dando a entender, ¿no? Hey, sigue con ese plan, sigue con ese propósito original que Dios tiene con toda mujer y con toda madre.
Esta historia de Moisés nos habla también y nos recuerda ¿de qué? De la misericordia, nos cuenta también del plan de redención que Dios tiene con los demás, ¿sí? Este hijo que esta mujer tenía era un hijo especial. Moisés llegó a ser una persona muy especial para el pueblo de Israel, para la nación hebrea, ¿cierto? Y las decisiones que la mamá de Moisés tomó tuvieron el respaldo de Dios. Tuvieron el respaldo de Dios a tal punto de decir que esta mujer lo entregó todo, pero en la soberanía, en el amor, en la gracia y en el plan de Dios, Él permitió que quien terminó criando a ese bebé, la misma mamá. Dice que, ¿qué? Dice, llegó allá al río, la hija del faraón lo encontró, lo sacó y que llegó una mujer a decirle, ¿te consigo una nodriza para que lo cuide? ¿Quién tenía control de todo eso? La mamá no planeó, dijo, voy a empujarlo para allá para que lo saquen y después me llamen a que lo cuiden. No, ella ya se había desprendido completamente salvando a su hijo. Pero la misericordia y el plan de Dios de que ella pudiera ejercer esa labor de mamá, la vemos cómo se cumple al pie de la letra en esta pequeña enseñanza que nos deja. Llámame una nodriza, que venga, que me críe y me cuide el niño, y es más, le voy a pagar para que me lo cuide. O sea que incluso esa provisión de dónde vino, de Dios. La provisión de cuidar a sus hijos viene de Dios. Sí, este hijo tenía un propósito especial. Moisés llegó a ser una gran figura no solamente del Antiguo Testamento, hasta el día de hoy se habla de Moisés. Y cada hijo de este ministerio, cada hijo que está ahí en cada familia escuchando, tiene un propósito especial, sí, un propósito especial en este mundo. Sea cual sea la manera como hayan llegado, Dios ha permitido de que sus hijos sean los hijos que ustedes tienen, esos olivos de paz. ¿Para qué? Para que vean que también Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. Y la vida de Moisés y su madre nos muestra eso y también nos muestra la dura realidad que es poder criar a un hijo en medio de tanta oposición, en medio de tantas dificultades, en medio de tanta incertidumbre. ¿Cuántos padres, no? ¿Cuántas mamitas no están criando a sus hijos en medio de situaciones similares? Estamos en una sociedad, bueno, en esa época estaban tratando de matar a los niños, ¿no? En esta época, si nos ponemos a hacer un paralelo muy drástico, muy revelacional, por decirlo así, estamos en una sociedad que se está encargando de matar la mente y el corazón de nuestros niños, ¿sí o no? ¿Qué le está metiendo la sociedad en la cabeza a estos jóvenes? ¿Qué le está metiendo la sociedad en el corazón a la juventud del día de hoy? Es una sociedad que se opone completamente a los principios justos y verdaderos. Estamos en una sociedad que está llena de peligros, miedos e incertidumbres. Y si nos damos cuenta entonces la vida de cada mamá y de cada hijo que está en estos momentos es muy parecida a esa realidad que vivió Moisés con su mamá en medio de oposición, en medio de dificultades, en medio de tanta incertidumbre. Pero lo bonito es que en medio de todo esto, la mano de Dios se sigue viendo su fidelidad. ¿Por qué? Porque la tarea que fue dada por él es algo que es lo que, bueno, las mamás necesitan ser fieles. Esta mamá de Moisés fue fiel a esa tarea. Ana fue fiel a esa tarea. Y bueno, como no hay tiempo, no podemos ver otras mamás de la Biblia, pero vemos cómo estas mujeres han sido fieles a esa tarea que Dios les ha dado, ¿sí? Y cómo podemos ver que lo cumplieron. Bueno, a través de la bendición que Dios les dio, a través de su fidelidad, a través de su provisión, vemos cómo cada una de ellas pudo realmente cumplir su propósito. ¿Pudo o no pudo Ana criar a su hijo? Claro que sí. ¿Pudo o no pudo la mamá de Moisés criar a su hijo? Por supuesto que sí. ¿Qué pasó con Eva? ¿Pudo o no pudo criar a sus hijos? Los pudo criar. Pero ¿qué pasó? Hubiera sido muchísimo más fácil y hasta el día de hoy sería muchísimo más fácil poder criar a un hijo si nadie se hubiera comido esa manzanita ya en ese árbol. Si estuviéramos todavía en el Edén, si estuviéramos viviendo en un jardín donde todo es perfecto y no estuviéramos en un mundo caído, lleno de dolor, lleno de tantas cosas. Pero en el amor y en la gracia de Dios, a través de Cristo en la cruz, en su misericordia, en la redención para cada uno de nosotros, Él nos está dando una oportunidad que todas esas cosas que se hubieran vivido en el paraíso se puedan empezar a restaurar y renovar en la vida de cada uno de nosotros, como hijos, padres, madres y mujeres. Cada uno sabe en qué categoría va cayendo, ¿cierto? Pero entonces vemos que es bonito ver que Dios realmente es fiel a su palabra, que realmente Dios cumple todo lo que dice y que la palabra de Dios realmente habla absolutamente para todos.
¿sí? Incluso para quienes, las supermamás, ¿sí? Aquellas que allá detrás de su almohada, escondiéndolo todo muchas veces después de un día pesado, todos la aplauden, todos, wow, mira lo que hiciste hoy, cocinaste para todos y lavaste todos los platos y lavaste la ropa y fuiste a trabajar y hiciste compras, hizo de todo y todos la alaban, como dice allá en Proverbios 31, ¿sí? Mujer que es alabada, pero por dentro ya está completamente destruida, rota, cansada, frustrada, afligida. Y nadie ve eso. ¿Quién lo ve? Solamente el Señor. Y hoy el Señor le está recordando a todas las mamitas que vuelvan a Él, que descansen en Él, que recuerden esos principios de oración, que recuerden esos principios que han sido rotos desde el principio de los tiempos y hasta el día de hoy. Él sigue tratando de restaurar y renovar todo lo que hay dentro de ustedes para que puedan vivir y ejercer esa labor tan hermosa y tan maravillosa con cada uno de sus hijos y en sus familias y que sean de testimonio para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿sí? Vemos entonces que el Señor hoy nos recuerda nuevamente a través de su palabra la importancia de la crianza de sus hijos, el respaldo que tenemos de Él, ¿cierto? La bendición que puede llegar de parte de Dios cuando se confía plenamente en Él y se obedece a su palabra. Nos muestra que en nuestras propias fuerzas, o mamitas, en sus propias fuerzas, aunque se puede hacer mucho, no se puede hacer todo. Ustedes también necesitan de Dios como todos nosotros. Y bueno, muchos podrían decir que Moisés llegó a ser esa gran figura por la educación que recibió en las mejores universidades de Egipto. Sí, él llegó a ser esa gran figura porque fue codo a codo con las personas más importantes de Egipto. Pero ¿qué fue lo que realmente llevó a Moisés a ser la persona que fue? ¿Será que fueron las universidades de Egipto? ¿Será que fue estar codo a codo con el faraón y estas personas importantes o qué fue? Obviamente, lo que llevó a Moisés a ser esa persona que fue, solamente se logró a través de una crianza especial, ¿sí? Su mamá se dedicó a criar a este niño y lo llevó a conocer y mantenerse en los caminos de Dios, porque eso es lo que en esa época las mamás y las mujeres hacían. ¿Qué hacían? Que se mantuvieran, ¿cierto? Esos principios, el amor a Dios y todas estas cosas. Moisés entonces aprendió de su mamá conocer el camino de Dios. ¿Y cuándo fue? Obviamente en los años más críticos de su niñez. ¿Cuándo es más fácil enseñarle todos los principios a un niño? ¿Cuando está pequeño o cuando está grande? Cuando está pequeño, cuando está pequeño. Y Dios nos muestra a través de esta historia, las otras que vimos, que Él permitió que estas mujeres pudieran ejercer esa crianza cuando todavía estaban pequeñitos, ¿sí? a- este, Ana, la mamá de Moisés, la mamá de Sansón, ¿sí? Incluso la mamá de Jesús, todas las mamás de la Biblia. En ningún momento se dice que entregaron sus hijos a que los criaran los abuelitos, a que lo que vaya, Moisés, vaya, miren YouTube cómo es ser faraón, vaya a mirar ser cómo es para poder guiar a un pueblo, vaya, mire cómo instruirse en todas estas cosas, vaya, miren YouTube que ahí encuentra cómo orar. No, ¿qué hizo la mamá? Se esforzó. Es un trabajo, es un trabajo. Sí, yo sé que cansa, es un esfuerzo y es un sacrificio, pero cuando tú estás de la mano de Dios, va a ser que un gozo, un deleite, va a ser seguridad para ti y va a traer libertad y propósito para ti. Así que mamás, recuerden la importancia de una vida de oración, recuerden la bendición que es la crianza de los hijos, pero sobre todo la necesidad de Cristo, ¿sí? Él es el único que puede restaurar esa imagen perfecta de la mujer en todas las áreas de la vida, no solamente en el área maternal. Hoy nos estamos enfocando en el área maternal, ¿cierto? Porque después, claro, Día de las Madres. Pero el Señor, Él quiere restaurar la imagen de cada damita, a esa mujer perfecta en absolutamente todas las áreas de sus vidas. Bueno, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor, que sea Él pues moviéndose en medio de nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias por el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo, Señor, recordando de que incluso, Señor, la vida de nuestras madres y todas las mujeres que nos acompañan en el día de hoy, Señor, tú nos has dado la oportunidad de conocerlas y las has traído a nuestras vidas para ver que es parte de tu gracia. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor, dile gracias, Señor, porque tú me has mostrado a través de la vida de mi madre,
a través de la vida de mi esposa, de mi mujer, de mis amigas, de todas las damas que conozco, me has mostrado que, Señor, no había algo suficiente o algo forzado que yo hubiera podido haber hecho para merecer una madre tan buena. Y te damos gracias hoy, Señor, porque es solamente una muestra más de tu amor y de tu gloria y de tu majestad. Gracias te damos, Señor Todopoderoso, por cada damita aquí reunida que busca más de tu palabra, que busca conocerte más, que busca, Señor, entender tu voluntad y plan que tú has tenido con cada una de ellas desde el principio. Gracias te damos, Señor, por cada mamá, Padre Santo, que está aquí conectada en el día de hoy. Entrégale este tiempo al Señor. Si tú ves que no has sido buena mamá, si tal vez el Señor te ha hablado y te ha dicho que hay cosas que necesitas restaurar en tu vida, entrégaselas en el día de hoy. Dile, Señor, gracias porque en tu amor y en tu gracia me estás dando una oportunidad más. Me estás mostrando un día más, Señor, que necesito acercarme más a ti. Perdóname, Señor, si tal vez he pensado que en mis propias fuerzas puedo lograrlo todo. Educar, criar a mis hijos, tener cuidado de un hogar, de un esposo, tener cuidado de todo lo que me rodea, estar pendiente de todo, Señor. He pensado que puedo lograrlo, pero finalmente, Señor, se acaba mi día y termino agotada, termino, Señor, de una manera que reconozco, Señor, que estoy completamente rota por dentro. Si esa eres tú, entrégale esa oración al Señor y dile, Señor, necesito que sigas restaurando mi interior. Necesito que sigas formando mi vida. Necesito que sigas fortaleciendo, Señor, mi vida de oración. Que mi fe siga creciendo, que siga dependiendo cada día más de ti. Gracias te damos, Señor, por estas mamás que reconocen, Padre Santo, la necesidad que tienen de ti. Esa necesidad tan grande, Señor, de seguir creciendo en tu palabra, en tu amor, en tu gracia. Te queremos pedir perdón también, Señor, si tal vez no hemos valorado a las madres que nos rodean, o si tú tal vez has tenido un conflicto con tu mamá y no has entendido, no has podido perdonar. Tal vez tu mamá ya no está con nosotros y tú sigues llevando esa gran carga porque no fue buena mamá, porque pelearon tanto, porque no te crió como querías que te criaran, porque tal vez no te mostró amor, porque tal vez dudaba de ti, porque tal vez entregó esa crianza a otras personas. Pero aún así, en el Señor podemos entregar estas cargas en el día de hoy y decirte, Señor, hoy perdonamos a nuestras madres, hoy perdonamos a nuestras madres porque tal vez no te conocían, porque tal vez no tenían una vida de oración, porque tal vez, así como lo decía Ezequiel, de tal palo, tal astilla, de tal madre, tal hija, Señor, y tal vez no recibieron un ejemplo que glorificara tu nombre, y eso llegó a nuestras vidas. Y ahora nosotros somos madres y padres que actúan de una manera similar. Pero hoy, Señor, queremos entregarte esas cargas. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón por entender que tal vez la imagen de algunas de nuestras madres no había sido restaurada. Pero en el amor de Cristo, Señor, queremos reconocer que tú, Señor, todo es restaurado, todo es hecho nuevo, Padre Santo. Hoy queremos, Señor, que la imagen de cada madre en el día de hoy pues, siga siendo restaurada. Glorifícate, Señor, a través de la vida de cada amiga, Señor. Que tu palabra, Señor, siga llegando a cada rincón y que tu nombre sea exaltado por tu ejemplo de vida, Señor, de amor, de majestad, Señor, de cuidado especial, Señor. Que tu nombre, Padre Santo, sea exaltado en cada esquina, en cada rincón. Anhelamos, Señor, por cada madre, de que seas tú, Señor, llevándolas a ser a esa imagen perfecta, esa perfecta imagen femenina que tú tenías con Eva antes de la creación. Que cada mamita, Padre Santo, pueda entender esta realidad, que puedan llegar, Señor, a disfrutar de la crianza de sus hijos. Y por cada mamita, Señor, que ha estado cansada, que ha estado afligida, Señor, porque tampoco ha entendido tu plan y tus principios. Que en el día de hoy, Señor, puedan volver a ti, puedan abrir su corazón, su mente y todo su ser, Señor, que seas tú avivando su espíritu, y puedan disfrutar de la bendición que les has dado, Señor, de la bendición que les has dado de cumplir, Señor, cada día más esos planes que tú tienes con cada una de ellas. Gracias, Señor, porque sé que a través de ti, Señor, vas a limpiarlas de cualquier contaminación, vas a librarlas de enfermedades, de defectos, vas a restaurar, Señor, no solamente
de área superficial como el mundo quiere hacer, amado Señor, sino que tú vas a llegar hasta lo más profundo de cada una de ellas para restaurarlas, Señor, a esa imagen que tú tenías desde lo principio, Señor. Gracias te damos, Señor. Santo eres tú, perfecto y bueno eres tú, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos regalas, mi Dios Todopoderoso, de poder, Señor, honrar a las mujeres de este ministerio. Bendícelas de una manera especial. Que seas tú, amado Padre, tocando el corazón de cada una de ellas, cada una de sus familias, Señor, que seas tú siguiéndose, seas esa provisión para sus familias, no solamente financiera, sino espiritualmente, Señor, y seas tú llevándolas en sabiduría a guiar y a criar a sus familias, a ser Dios Todopoderoso, esas mujeres de buena voluntad, esas mujeres, Señor, que lleguen a ser más valiosas que cualquier esmeralda o cualquier piedra preciosa, Señor, sino que se asemejen cada día más a ti, Señor, y busquen, Señor, de tu presencia, que tengan temor de ti y encuentren en tu palabra esa verdadera belleza, Señor, que hermosea el rostro. Señor, gracias te doy solamente a ti por la vida de cada madre, Señor, y nos queremos quedar en tu presencia, Señor, glorificando a tu nombre a través de testimonios y viendo, Señor, tu mano de voluntad, tu mano de fidelidad, Señor, y tu buena voluntad en la vida de cada una de estas damitas que nos acompañan en el día de hoy. Amén. Mamitas, que Dios las bendiga. Me gustaría escuchar ese testimonio de después, bueno, de haber hablado todo esto, qué testimonio